¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos aquí en la 10 Capital Radio y en Capital Radio en Gran Canaria en este simultáneo que ofrecemos diariamente a partir de esta hora a las 11:05 de la mañana. Si nos escuchan de noche es la redifusión en este Tiempo Magazine que en tono informativo, bueno, pues ofrecemos a todas y todos ustedes en esta cadena de emisoras aquí en el archipiélago canario. En la jornada de ayer hubo control al gobierno en el Parlamento de Canarias. En la sede del Parlamento de Canarias se desarrollaba ayer, bueno, pues eso, una jornada, mañana y tarde, que creo que continúa en la jornada de hoy. Y ayer concretamente el gobierno, en este caso el presidente canario, aseguraba que con unidad política es posible contar con una ley de residencia en el archipiélago canario que permita controlar el crecimiento poblacional y favorecer el acceso a la vivienda. Tras un año de estudios y reuniones de grupos de trabajo en el marco de la conferencia de presidentes, ha resultado evidente que el ritmo de crecimiento demográfico en Canarias no es compatible con una convivencia equilibrada en nuestro entorno, por lo que el gobierno iniciará una estrategia jurídica ante el Estado y la Unión Europea para conseguir este objetivo, según anunciaba Fernando Clavijo ante la pregunta del portavoz del portavoz nacionalista. Decía que con unidad es posible contar con una ley de residencia que controle el crecimiento de la población. La ausencia de presupuesto estatal también está impidiendo al gobierno canario desarrollar la política financiera que se había planteado con anterioridad. Y el descuento de residencia no puede estar en cuestión si se estrangula a las aerolíneas o a las navieras, se pueden perder líneas o frecuencias. Bueno, quien primero le preguntaba y lo hacía, bueno, en este caso, el primero que le preguntaba ayer en la sesión de control era Raúl Acosta, de la agrupación herreña de Independientes, preguntándole sobre los objetivos del gobierno con la creación de una oficina prospectiva y estratégica dirigida, como decíamos, a Fernando Clavijo. Pero en relación a este asunto que destaca el titular de la nota del gobierno de Canarias y del que nos hacemos eco, hace referencia a la pregunta de Casimiro Curbelo planteamiento que se va a elevar al Estado para solucionar el problema de la deuda que tienen las autoridades estatales con las aerolíneas por la bonificación del transporte de pasajeros y evitar así problemas de conexiones entre Canarias y el territorio nacional. Esto le preguntaba Casimiro Curbelo, como digo, ayer al presidente del gobierno de Canarias en esa sesión de control. Señoría, durante estos días hemos asistido en los medios de comunicación a percibir que efectivamente las aerolíneas están protestando porque no le llegan los recursos tal y como tiene que ser en estos casos, en la bonificación al transporte, en este caso de pasajeros, pero podría ocurrir también en el de mercancías. Y todo es como consecuencia, entiendo yo, que tenemos unos presupuestos prorrogados y lógicamente eso crea dificultades porque aun cuando se haya abonado una cantidad de la anualidad del año 2024, ha incrementado considerablemente y lo propio va a ocurrir este año, que va a incrementar aún más. Pregunta de Casimiro Curbelo ayer en el Parlamento de Canarias sobre esa cuestión de esa deuda que se tiene con la aerolínea, que el gobierno estatal es quien lo tiene que pagar y debe dinero y se nos va aquí a generar un problemón, porque al fin y la postre es ese dinero que nos descuentan a nosotros y necesita ser cobrado por parte de esas compañías. Fernando Clavijo contestaba, como decíamos, en sede parlamentaria ayer en la sesión de control. Asuntos preocupantes. A los canarios nos ha costado muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo conseguir aspirar a algo a lo que teníamos derecho, y es a poder movernos en igualdad de condiciones que los ciudadanos del territorio continental y que ese coste sea similar. Por lo tanto, la lucha y la conquista de ese 75% de descuento a residentes ha sido una lucha legítima que se ha ido librando y que se ha conseguido. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, usted ha puesto la clave, es decir, unos presupuestos prorrogados del año 2023. Esos presupuestos contemplaban unas partidas en el Ministerio, en este caso de Transporte, y efectivamente el 24 y el 25, afortunadamente,
el hecho de poder viajar los canarios a un precio asequible está permitiendo que visitadores médicos, que trabajadores, que familiares, podamos los canarios disfrutar de una movilidad en igualdad de condiciones que en el territorio continental. Y eso ha hecho que se incremente. Independientemente de que aquí podemos ver o no la necesidad de incrementar, como ya lo ha hecho una compañía canaria, los vuelos, porque efectivamente al subir la demanda y mantener la oferta estaban subiendo los precios, y claro, del precio ese, el 75% se paga por el erario público, pues al margen de todo eso, lo que es evidente es que si al final se estrangula financieramente a las compañías aéreas y marítimas, pues podemos empezar a tener problemas de que determinadas frecuencias o determinada conectividad se pierda para los canarios. Bueno, no creo que se pierda, decía luego el presidente del gobierno. Le preguntaban también por este tema, las consecuencias que puede tener para los canarios que el gobierno de España haya dejado de pagar ese importe correspondiente a la bonificación Luz Reverón González del Partido Popular Canario en el Parlamento de Canarias y socio del gobierno de Coalición Canaria, claro. ¿Usted recuerda cuando Pedro Sánchez no era el presidente del gobierno de España, sino que estaba en la oposición y era el candidato a la presidencia y decía presupuestos o elecciones? Presupuestos o elecciones. Y además se atrevía a decir que un gobierno sin un presupuesto no tenía capacidad. Línea en la que le interrogaba el Partido Popular al presidente del Gobierno de Canarias, línea nacional ahora mismo, por aquello de que no tenemos presupuestos a nivel nacional. Fernando Clavijo contestaba a Luz Reverón. Muchas gracias, señora presidenta, señora Reverón. Pues efectivamente le transmitía al señor Curbelo la preocupación. Nosotros en esta cuestión, que creemos, y lo hemos dicho, que es la necesidad de unos presupuestos, creo que es la ley más importante que se hace todos los años, en la que se fijan los objetivos, en la que obviamente disipas mucha incertidumbre. En Canarias lo hemos visto, hemos tenido que elaborar ya 2 presupuestos casi a ciegas, lo cual nos ha llevado a aplicar los principios de la prudencia y el buen gobierno del buen padre de familia, con lo cual, concepto jurídico que usted conoce perfectamente, con lo cual, pues obviamente te limita, te embrida la capacidad para, en este caso, poder desplegar todas las políticas como te gustaría y ser más asertivos. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros, el Gobierno de Canarias, como lo contestaba el señor Curberlo? Le hemos remitido escritos, el consejero ha tenido reuniones, yo mismo he tenido con la ministra de Hacienda y recientemente creo que se va a presentar una ley de crédito extraordinario, una proposición de ley de crédito extraordinario precisamente para dotar en el Congreso de los Diputados de la partida económica que falta para poder pagar y cubrir. Nosotros al menos lo que hemos dado es las instrucciones a nuestra diputada para que efectivamente garantice con alguna enmienda que de esa ley de crédito extraordinario va a haber una parte específica para poder pagar a las compañías aéreas y marítimas lo que se les debe de todo el año de 2024, de tal forma que podamos garantizar... Bueno, pues que se garantice esos pagos a esas compañías y no nos vaya a liar el asunto. Y desde la oposición, aunque en este tema, recordemos, de la migración, está Nueva Canarias Bloque Canarista junto al resto de los grupos políticos, excepto Vox en el Parlamento de Canarias, con esa modificación de la ley, con la aprobación, recordemos, del Real Decreto Ley que modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería para que su aplicación y desarrollo sea un éxito. En este caso la pregunta, como decíamos, del portavoz de Bloque Canarista, Nueva Canarias Bloque Canarista, Luis Campos. Por fin la modificación, con la aprobación del decreto para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, nos permite situarnos en una situación que anhelábamos desde hace tiempo. Y gran noticia por 3 factores fundamentales. Primero, por los menores. No olvidarnos nunca de esa situación. En segundo lugar, por aquellos territorios que somos puerta de entrada de los flujos migratorios, en este momento Canarias. Y en tercer lugar, y casi tan importante, por el valor de la política. La importancia de la política en los momentos necesarios y ante los grandes temas. Y yo creo que esto es absolutamente esencial. Y decía que ha costado muchísimo. Usted recordará que hará como hace un mes aproximadamente, yo decía en esta Cámara y le decía a usted que probablemente la solución que hoy estamos celebrando llegaría antes de aquellos que algunos llaman separatistas y que quieren romper España
como Junts, como el PNV. Bueno, pues Luis Alberto Campos Jiménez de Nueva Canarias, bloque canarista, haciendo, bueno, pues decorando el discurso a la pregunta que le hacían en referencia a la aprobación del artículo 35. Fernando Clavijo le respondía. Celebrándolo en el pacto migratorio que firmamos, nos hemos reunido con los cabildos, con la FECAN. Creo que del gran éxito de la política útil podemos estar satisfechos y, si me lo permite, de ese modo canario que tenemos de hacer las cosas. Por lo tanto, como ya lo hemos hecho y tenemos después la comparecencia, vamos a poder profundizar más en ese aspecto. Bueno, pues también Dan Vox, que preguntaba a través de su portavoz, Nicasio Galván, por aquel compromiso que adquirió el gobierno de Canarias de bajar el IJIC para aliviar el bolsillo de los canarios. Formulamos acerca de la promesa que hizo a los canarios de bajar el IJIC. Los datos que hemos conocido recientemente sobre la ejecución presupuestaria ponen de manifiesto que se podía haber hecho algo más acerca de este tema. Señor presidente, no seremos nosotros los quienes le animemos a cumplir sus promesas electorales. Espero que sean los votantes en las próximas elecciones quienes se lo indiquen. Pero nuestra insistencia es porque creemos que Canarias lo está pasando realmente mal. Y no nos parece correcto que siga regalando dinero de los de siempre, mientras las administraciones públicas no hacen un esfuerzo en reducir esos gastos no esenciales. Por otra parte, recuerdo en palabras de su equipo cuando dijeron que ya se había superado la fase en la que se subió el IJIC con fines recaudatorios y que no tenía sentido ir acumulando récord tras récord en recaudación. Si ponemos en la misma ecuación la no ejecución total de los presupuestos, el ahorro de gastos no esenciales y la reducción de esas duplicidades administrativas y burocráticas, podemos meterle mano a este tema del IJIC, pero también poner encima de la mesa... Bueno, pregunta de Nicasio Galván, del grupo parlamentario Vox. Recordamos que se lleva recaudado 2.000 y pico millones de IJIC, cuando hace unos años tan solo se recaudaban 500 y tanto, ¿no? Y cómo se fue disparando la cosa. Vamos a escuchar la respuesta de Fernando Clavijo. Señora presidenta, señor Galván, yo creo que usted ya ha cogido el discurso de la motosierra, de mi ley, y por lo visto ahora, a partir de ahora, las intervenciones va a repetir los recortes. Mire, este gobierno no ha venido aquí para recortar. Este gobierno ha venido aquí para prestar servicios, para generar riqueza, para generar prosperidad y para que los canarios tengan más calidad de vida y resolver los problemas. Y lo hacemos con más o menos fortuna. Es cierto que nosotros dijimos en campaña electoral y llevamos en nuestro programa electoral la bajada del IJIC. Y ya le digo que el IJIC se ha bajado en Canarias. No hemos bajado el tipo general, pero ha habido bajadas del IJIC en determinados productos. Y ha habido subido en otros. Efectivamente, porque la fiscalidad es un instrumento para redistribuir riqueza y para, obviamente, para redistribuir riqueza a través de los impuestos y el gasto público y, obviamente, para poder condicionar si hay determinados productos que son perniciosos, como puede ser el tabaco, el alcohol o las bebidas, en este caso azucaradas, para poder corregir o intentar colaborar para que determinados hábitos dañinos para la salud no prosperen. Por otro lado, a nosotros de verdad que nos gustaría poder profundizar más y poder tener una política económica y en este caso una política pública de Hacienda mucho más asertiva. Pero dígame, es que es complejo con los presupuestos del 2023. Es complejo sin tener los datos de las liquidaciones que te da el Ministerio. Es complejo sin saber en este momento si Europa o la eurozona, con una subida de aranceles del 25%, puede entrar en 2 trimestres en recesión económica. Estamos, y por eso, la primera pregunta que me hacía el señor Acosta, estamos en un momento de... Bueno, pues no le ha dado respuesta afirmativa a que se va a recortar el IJIC, que se va a rebajar el IJIC en Canarias. De momento no se va a cumplir esa promesa. Y otro asunto que se debatía, antes lo comentaba de la nota del presidente del Gobierno de Canarias, sobre una ley de residencia en el archipiélago canario. En este caso, quien le preguntaba era el portavoz parlamentario en el Parlamento de Canarias de Coalición Canaria, David Toledo. Los canarios pudiésemos tener el 75% de descuento para poder viajar los residentes. Era imposible que pudiésemos tener la gratuidad de las guaguas y los tranvías. Era imposible que los vecinos de La Palma pudiesen tener el descuento del 60% del IRPF después de la catástrofe del volcán. Y por supuesto nos decían que era imposible modificar la ley de extranjería. Todos esos imposibles se han convertido en una realidad. ¿Casualidad o trabajo? Yo creo que trabajo.
trabajo del pueblo de Canarias, de los canarios y de las Canarias que nunca lo han tenido fácil, independientemente de la magnitud del problema, independientemente de qué le ocurriese a esta tierra. Y siempre hemos tenido un no por respuesta, un no principalmente del Estado español. Y hoy le pregunto por una cuestión, presidente, en la que estoy convencido de que también nos dirán eso de es imposible. Que los canarios no insistan, que es imposible. Bueno, pues van a intentar conseguir, como decía antes también la nota hecha pública por el Gobierno de Canarias, que Canarias tenga una ley de residencia. Fernando Clavijo. Señor Toledo, efectivamente, si cada vez que a un canario le hemos dicho o le han dicho eso no es posible, hubiésemos tirado la toalla, este pueblo no sería lo que es hoy en día. Ni tendrían los canarios pues un transporte gratuito, como usted bien ha dicho, un 75% de descuento residente, un régimen económico y fiscal, o tantas y tantas cosas a lo que legítimamente aspiramos, porque si somos Europa para todos. En este camino nos hemos embarcado. Este Parlamento tuvo una comisión de reto demográfico con una serie de conclusiones. Este Ejecutivo ha cogido ese asunto de primera mano y este es uno de los asuntos también que esa oficina de prospección estratégica va a llevar. ¿Por qué? Porque evidentemente no podemos continuar. No podemos continuar ni con este ritmo de crecimiento, ni podemos continuar con determinadas dificultades que están teniendo nuestros canarios, donde, como usted bien ha dicho, zonas del archipiélago donde ya o no te sientes que eres canario, que no estás en Canarias, o realmente te sientes que no eres capaz de vivir en coordinación o con la actividad turística o la actividad económica que se desarrolla. Bueno, pues se va a pelear ese aspecto, como decía, de tener una ley de residencia aquí en el archipiélago canario. Y ya en la oposición, o desde la oposición, Sebastián Franquis, Chano Franquis, le preguntaba al presidente canario ayer en esa jornada de control que continúa este mediodía en el Parlamento de Canarias, le hacía la pregunta de que si creía que los anuncios que había planteado durante el debate del Estado de la Nacionalidad, hace tan solo una semana y pico, contribuirán a mejorar la vida de la ciudadanía en el archipiélago canario. Chano Franquis. Presidente. Bueno, la pregunta la daba por hecha sí. Y contestaba sí. Chano Franquis continuaba con la segunda de las intervenciones. Bueno, señor Clavijo, cada vez que lo oigo hablar en esta Cámara, me siento mucho más preocupado, de verdad. Le dije en el debate del Estado de la Nación que usted presidió un gobierno que no tenía rumbo, un gobierno partido en dos, sin ideas, sin un proyecto de región, un presidente débil, que ni manda ni lidera y que está a las órdenes que le dictan otros, o el Partido Popular o determinados intereses económicos de esta comunidad. Solo está para eso. No lidera, señor presidente, porque a todo eso que le he comentado, ahora añadimos uno más, que es la ineficacia de este gobierno. Hemos conocido los últimos datos de la capacidad de gestión de este gobierno. 1.286 millones sin ejecutar en el año pasado. 1.286 millones sin ejecutar. Lo que demuestra claramente la capacidad de gestión de este gobierno, que es absolutamente ineficaz. La peor gestión, la peor ejecución de los últimos 12 años la tiene este gobierno, de los dos últimos 12 años. Resulta que el gobierno más caro de la historia de la ciudad es el gobierno que peor ejecuta y la capacidad de ejecución que tiene de estos presupuestos de la comunidad autónoma. Y lo que me preocupa enormemente, señor presidente, es que mientras no ejecuta usted los recursos que tiene, como entonces no se gasta, se niega, por ejemplo, a aprobar el complemento de vivienda en la renta de ciudadanía. O se niega, por ejemplo, a esa solicitud continua de la comunidad universitaria para que aprobar un modelo de financiación para las comunidades, para las universidades. Se niega una y otra vez. Y mire, ya lo más sorprendente de hoy, el anuncio que está hecho usted, es que no voy a reducir el IGI por un problema de la complejidad de la política internacional y por el señor Trump. Ahora se ha inventado usted eso. Pero para reducir los impuestos a los más ricos, no hubo ningún problema, ¿verdad? ¿Sabe cuánto ha supuesto de recaudación menos este año la reducción de esos impuestos? 36 millones de euros menos se han recaudado respecto a esa bajada del impuesto. 36 millones de euros menos. Bueno, intervención de Sebastián Franquis, bastante detallada la pregunta y con argumentos que luego contestaría a Fernando Clavijo.
Varias matizaciones, señor Franqui. Primero, la comunidad educativa nos suplica, reivindica y probablemente tengan derecho. Y nosotros lo intentaremos aplicar. Pero esas frases y ese lenguaje, a mí al menos el lenguaje me importa. Segundo matiz, en el año 2024 este gobierno ejecutó 1.632 millones de euros más que ustedes en el 2022. Luego, se llama ejecución. Yo le voy a dar un dato que seguramente por desconocimiento o porque no le encajaba en su discurso, nosotros tenemos un problema y se llama la regla de gasto. Y el problema es que hemos recaudado más, pero la regla de gasto nos ha impedido gastar lo recaudamos. Por eso tenemos superado. Porque, y ya nos pasó, les pasó a ustedes y nos pasó a nosotros en la otra etapa. Recaudábamos más, pero como la regla de gasto te limita el gasto, no lo puedes ejecutar. Si no lo puedes ejecutar, tiene remanente. ¿Se acuerda aquello de las inversiones financieramente sostenibles que me peleé primero con Cristóbal Montoro y después con Isabel Montero? Viene de ahí, señor Franqui. Mire, dos cosas más. Yo pensé que me iba a preguntar por los anuncios si mejoraba la calidad de vida. Yo creo que uno de los anuncios fue la reforma de la ley de extranjería, y yo creo que mejora la calidad de vida, sobre todo de esos menores. Otro de los anuncios fue la gratuidad del transporte. Creo que el transporte sea gratuito mejora la calidad de vida. El hecho de que hagamos viviendas más asequibles, pues yo creo que mejora la calidad de vida. Tengo por aquí muchos de los anuncios que el Fondo de Desarrollo de Canarias se puede utilizar para establecer o construir... Respuesta del presidente canario Fernando Clavijo en la jornada de ayer, en esa primera jornada de control, de debate de control al gobierno de Canarias en el Parlamento de Canarias. La respuesta era a Sebastián Franqui, portavoz del Partido Socialista Canario PSOE. Tenemos que irnos con la pausa, porque se nos acabó esta primera parte, pero seguimos en un instante con más cosas aquí en la sintonía de la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria, en Archipiélago Directo. Hasta ahora. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Para personas inquietas, Capital Radio. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Electroaguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético. Nuestro correo electrónico es electroaguere@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922 263 703. Electroaguere, en toda Canarias. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife,
plagados de soluciones. La 10 Radio. La 10. La 10 Radio. Contigo, La 10. Capital Radio. Bien, continuamos, volvemos a antena y volvemos justamente de la mano de la línea informativa que traíamos aquí en este Archipiélago Directo, este magazine que en tono informativo ofrecemos diariamente de lunes a viernes a partir de esta hora de la mañana, 11:05 de la mañana en Canarias, y nos escucha de noche es redifusión en la 10, Capital Radio, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, y Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Nos vamos a quedar justamente con esa comparecencia oficial que hizo ayer el presidente del Gobierno de Canarias. Ya lo había anunciado días atrás que iba a ser así. El presidente del Gobierno de Canarias para explicar sobre la aprobación, para hablar sobre la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real Decreto Ley por el que se aprueban las medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. Gracias, señora presidenta. Y bueno, la pregunta que me hacía el señor Campos, pues ya un poco anticipaba. Creo que hoy podemos en este Parlamento, sede de la soberanía del pueblo canario, poder congratularnos de que la política útil, la política que deberíamos practicar todos, que es aquella que busca la solución de los problemas de los ciudadanos, pues al final en este asunto ha imperado y podemos estar satisfechos de que aquello que no era posible, aquella decreto ley que no era posible, porque no era seguro jurídicamente, pues al final sí ha sido posible. Y voy a hacer un poquito y me voy a remontar a los orígenes de todo este trabajo. Llegamos en julio del 2023 al Gobierno, ya veníamos de una situación muy compleja e insostenible con los menores extranjeros no acompañados, ya había habido conferencias sectoriales en las que se habían propuesto distribuciones de esos menores de manera voluntaria y ya estaba más que evidente que esa solidaridad había fracasado, lo dije yo en esta sede, y que desde luego esa no era la respuesta idónea. Pero ese invierno, a partir de septiembre, no invierno, pero en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, se produce un auténtico aluvión de llegadas de pateras y cayucos a nuestras costas, y no solo se produce una situación compleja con los adultos, que es responsabilidad del Estado, sino que la complejidad de la atención a los niños y a las niñas, a los menores extranjeros no acompañados, pues desbordó todos los servicios de la comunidad autónoma. Se tuvo que decretar una situación de emergencia para poder atender y poder habilitar todos los recursos que no teníamos. Hemos escuchado en distintos medios la saturación de algunas comunidades autónomas, la imposibilidad de tener recursos. Canarias no tenía los recursos. Los niños llegaban, te los dejaban en el muelle y tenías que atenderlos. Eso motivó muchísima atención, muchísimo trabajo y muchísima comprensión y solidaridad. Porque eso, que era una situación insostenible, también fue capaz de sacar lo mejor que tiene el pueblo canario dentro de sus trabajadores públicos, Salvamento Marítimo, Cuerpo de Fuerzas de Seguridad del Estado, Judicatura, Fiscalía, trabajadores de la comunidad autónoma, servicios sanitarios, todos sacaron lo mejor que tenían dentro. ¿Y qué hicimos? Pues ante la ausencia de respuesta por parte del Estado, lo que hicimos fue ponernos a trabajar. Y quiero recordar aquí que los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, a los cuales felicito públicamente, pusieron sobre la mesa 3 alternativas: la modificación del Código Civil, la modificación de la Ley del Menor y la modificación de la Ley de Extranjería, con la modificación del artículo 35. Después de distintas reuniones, después de que se crease y después de pedir durante mucho tiempo un mando único para tener un único ministerio al que dirigirnos, nos olvidamos de esas cosas, pero al principio teníamos 6 ministerios y no sabíamos a cuál dirigirnos. Se crea la interministerial, el ministro Ángel Víctor Torres preside y empezamos a trabajar en esa modificación. El Estado desecha
la modificación del Código Civil, desecha la ley del menor porque entraba en competencia con las competencias de las propias comunidades autónomas y nos quedamos con la modificación de la ley de extranjería y empezamos a trabajar. De ese trabajo, de muchos síes, muchos noes, muchos informes de la Abogacía del Estado, muchísimas reuniones, paralelamente con una agenda en Bruselas que nos llevó desde el mes de enero a visitar a Su Santidad el Papa, hasta tener una reunión en una visita con Su Majestad el Rey aquí, cuando vino a un acto a Canarias, pero con los distintos comisarios de Interior, de Seguridad, funcionarios, presidenta del Parlamento Europeo, presidenta de la Comisión. Ese ha sido un peregrinaje que ha hecho Canarias para concienciar y generar esta modificación. Y por fin, con un inmenso agradecimiento a todos los que han participado, podemos decir que después del fracaso del 23 de julio del año pasado, donde esa proposición de ley se llevó y no fue admitida a trámite, pues después de muchísimo trabajo hemos podido sacar adelante esta modificación en el artículo 35. Lo he hecho públicamente, pero lo voy a volver a hacer, agradecerles al Pacto Migratorio, que a pesar de las dificultades que ha tenido, a pesar de las tentaciones y a pesar de las presiones también desde el exterior, nos hemos sabido mantener cerrados y unidos en la búsqueda de una solución para esos menores y a la búsqueda de una solución para el pueblo canario. Quiero agradecerle también a los medios de comunicación. Han sido 18 meses de mantener este asunto, no solo en la actualidad informativa canaria, señor Campos, pero sino también en la nacional. Los medios de comunicación han hecho de este asunto también, como cuarto poder, que a mí me gusta decir, como cuarto poder han hecho una labor impagable de servicio para propiciar este acuerdo. Este asunto durante 18 meses, con muchas dificultades, se ha mantenido en la actualidad. Las ONG, que el otro día... Bueno, pues nos hacía referencia el presidente del Gobierno de Canarias en ese apoyo constante que hemos dado desde los medios de comunicación. Yo, al menos, en lo que a mí y a este medio se refiere, puedo decir que hemos estado ahí en constante publicación de la demanda que hacía el Gobierno de Canarias, porque era una demanda en realidad de los canarios de llevar a cabo las acciones oportunas, las que fueran necesarias para acabar, bueno, pues como se ha acabado con la aprobación de un decreto para tratar de solucionar un problema que la verdad clama al cielo, como es la de tener que cuidar a más de 6.000 menores, como dice nuestro compañero Miguel Ángel González muchas de las veces, que los propios funcionarios dicen que hay acogidos muchos más, el doble quizás, 12.000, y que al final, bueno, pues los medios de comunicación también hayamos mantenido esa constante digamos, y rigurosa actualidad informativa con respecto a este tema, porque la verdad es que es un tema pues como para dejarlo de lado, vaya, como para dejarlo de lado con lo que preocupa a la ciudadanía canaria y con la que se nos venía encima si todavía teníamos que seguir, pues eso, teniendo que cuidar a todos los niños que sigan viniendo a lo largo de los años próximos al archipiélago canario. Hubieron varias intervenciones después de esas palabras del presidente del gobierno, algunas de ellas, por ejemplo, Raúl Acosta, de la agrupación herreña de independientes, hacía referencia a algunos aspectos, como decíamos, de esa intervención del presidente del gobierno, que duraba en torno a 12 minutos aproximadamente. Escuchamos brevemente a un poquito de cada uno, a Raúl Acosta, de agrupación herreña de independientes. Parte de ingratas negociaciones. Negociaciones que usted lo han llevado a pasar por todos los altares, desde Roma a Bruselas, pasando por Madrid, y todo ello para concluir finalmente, después de más de un año, con lo que llevábamos pidiendo desde el minuto cero, que es una modificación normativa a través de este Real Decreto. Usted ha repetido hoy, y también lo ha hecho, que la aprobación del Real Decreto es una victoria de la sociedad canaria, y me gustaría centrarme hoy precisamente en ese aspecto del asunto, porque lo que ha sido una victoria para Canarias, y eso creo que es indudable, ha sido al mismo tiempo también un fracaso para el Estado. Un triunfo para Canarias que verá cómo la carga que venía asumiendo en solitario, junto con las ciudades autónomas, se distribuirá ahora en el resto de autonomías. Un triunfo para Canarias que esconde, como digo, una derrota, la de la solidaridad entre los territorios. ¿También? Porque es un fracaso que se tenga que decretar la solidaridad, además de un flagrante incumplimiento del artículo 2 de la Constitución española y también del artículo 138. Podría decir eso de que lo que está bien también lo que acaba.
pero creo que tenemos que extraer las lecciones oportunas precisamente de todo este episodio. Raúl Acosta Armas, como decíamos, de la agrupación Herreña de Independientes, muy acertado con hacer referencia de lo bueno y lo malo que significa para un lado y para otro. Casimiro Curbelo también en referencia a la intervención del presidente Fernando Clavijo. En distintos ámbitos. En primer lugar, creo que la perseverancia y el ejemplo de la política útil ha dado su fruto. Presidente del Gobierno, ha dado su fruto. Es verdad que en este camino han habido adversidades muchas, pero afortunadamente tenemos hoy el contenido del Real Decreto Ley. Y fíjense que en el debate del Estado de la Nacionalidad fue uno de los asuntos importantes. Habían retos y desafíos, muchos de ellos, hasta 14, hoy trataremos 2, el fenómeno migratorio y el reto demográfico, y creo que ha valido la pena, porque aquí ha habido compromisos. Casimiro Curbelo, como decíamos, de la agrupación socialista Gomera, que también hacía repaso a lo que entendían desde su formación política y además apoyando al gobierno como lo ha estado. Otra voz, esta disonante, evidentemente, la de Nicasio Galván Saciá de Vox en el Parlamento de Canarias. Digo disonante por aquello de que no ha estado con el resto de los grupos del Parlamento de Canarias para y con el gobierno sobre este asunto. Sino qué pasará cuando los centros de Canarias y del resto de la península estén completos. Nosotros tenemos muy claro, al final van a tener que enfocar sus esfuerzos en lo que tenían que haber hecho desde un principio. Esta tenía que haber sido la última medida, pero los esfuerzos tenían que haberse centrado en cumplir la ley. Esa modificación del artículo 35 que ustedes pretenden, pues les recuerdo que el artículo 35.2, que usted trajo una vez a esta Cámara, ¿se acuerda? ¿Lo recuerda? Pero debe ser que alguien le dijo algo que era políticamente incorrecto y no lo ha vuelto a traer. Ese artículo leo: las comunidades autónomas podrán establecer acuerdos con los países de origen dirigidos a procurar que la atención e integración social de los menores se realice en su entorno de procedencia. Tales acuerdos deberán asegurar debidamente la protección del interés de los menores y contemplarán mecanismos para un adecuado seguimiento por las comunidades autónomas de la situación de los mismos. Eso puede ser un camino, señor Clavijo. Usted lo trajo una vez a este Parlamento, ¿se acordará? Pero no lo volvió a traer. Es interesante trabajar y enfocar los esfuerzos en ese camino. Recordemos que los menores con que mejor están son con sus padres. Ya sé que a usted no le gusta esta frase, porque piensan que todos los menores que vienen de la guerra. Estamos hablando de refugiados y otra cosa es la inmigración ilegal que está viniendo. Vamos a ver si también manejamos los términos correctamente, porque también aprovechan esa mezcolanza de términos para atacar a nuestro grupo parlamentario. Creo que es un error. Bueno, se defendía también de supuestos ataques en el Parlamento de Canarias Nicasio Galván de Vox. Luis Campos de Nueva Canarias, bloque canarista, que recordemos que está pues también en ese foro por la inmigración creado en el Parlamento de Canarias. Le escuchamos también brevemente. La pregunta de esta mañana, el objetivo era centrarnos en ese instante, en la parte positiva de este acuerdo, en la capacidad de consenso, de diálogo, como decía, del valor de la política, de quienes han estado peleando esto desde el minuto 1, de quienes han estado también sufriendo las consecuencias, recordando siempre que quienes más han sufrido las consecuencias son los propios menores, pero también de manera transversal, de manera paralela al conjunto de la sociedad canaria, intentando dar una respuesta digna y también sufriendo cuando no somos capaces de darla, que ha sido en muchas ocasiones la realidad. Tocaba en ese primer momento reconocer todo el recorrido hasta llegar al día de hoy. Pero le preguntaba por la hoja de ruta, porque ahora somos conscientes de que lo que hemos logrado era para algunos imposible, y fue posible. Pero ahora viene quizás la parte más compleja, y es convertirla en realidad, porque sabemos que el camino va a estar llena de curvas, de valles, de vallas, de palitos en las ruedas, en algunos casos troncos. Bueno, pues en este caso las palabras de Luis Campos Jiménez. Vamos a escuchar también la de otro grupo que formó parte de ese foro canario por la inmigración, Luz Reverón, Partido Popular. También Partido Popular, miembro del gobierno. Es decir, ya lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, es felicitar al conjunto de la sociedad canaria por cómo han afrontado esta situación de inmigración irregular que vivimos en Canarias. Que nos quede claro a todos, somos el espejo
de la solidaridad en la que todos deberían mirarse. Y en segundo lugar, también quiero felicitar al Gobierno de Canarias, especialmente al presidente y también al vicepresidente, por su lealtad institucional y por su firme compromiso en defensa con los canarios, aunque a algunos les ha molestado. No entendemos por qué el Partido Socialista ha hecho sufrir tanto a Canarias durante tanto tiempo, porque llevamos más de un año. Y ahora se ha podido comprobar que esa solución que el Gobierno de Canarias planteó en un primer momento, pues bueno, ahora se ha aprobado. Bueno, palabras, como decíamos, de la portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias. Escuchamos brevemente también la de José Miguel Barragán Cabrera, que es portavoz de Coalición Canaria también en el Parlamento de Canarias y que hacía referencia justamente a esta cuestión. Qué difícil es plantearnos hoy aquí un debate sobre un decreto ley de modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, en la que la inmensa mayoría de la Cámara debería estar agradecido, estar en una actitud positiva, y qué difícil es resistirnos a que en ese camino de hablar del triunfo todo el mundo saca la navaja a ver si hay un poco más de sangre en el debate, porque la culpa es de uno o por la culpa es de otro. Yo estoy convencido de que durante todo este trayecto todos habremos cometido errores, pero estamos ante la modificación real, un decreto de ley que, por cierto, acaban de anunciar que el Pleno del Congreso que lo convalidará será el 10 de abril, por lo tanto ya tenemos una fecha concreta. Me gustaría hablar de los reconocimientos. Me uno a todos los que se han dicho, incluso a los que se dijeron en el Pacto de la Inmigración y se dijo que aquí, que eso lo dirían allí dentro, pero que no lo dirían fuera. Porque siempre nos resistimos a reconocer las cosas y el trabajo que se ha hecho. Recuerde, don Luis Campo, que cuando empezamos a hablar de la modificación del artículo 35 no fue en esta legislatura, en la anterior. ¿Se acuerda que usted y yo tuvimos varias reuniones para ver las posibilidades de que esto prosperara? Y había un gobierno socialista y un gobierno del Pacto de las Flores, y también podían tener ustedes una oportunidad de entente para que eso se ocurriera. Y usted sabe que no había condiciones para que eso Bueno, decía él que algunos habían sacado las navajas, él también está sacando, si no la navaja, la puntilla, para recordarle a el portavoz de Nueva Canarias, Bloque Canarista, lo que anteriormente sucedió. Bueno, vamos a escuchar también brevemente a Sebastián Franqui, haciendo referencia a esta cuestión. Es que su socio de gobierno, no. Si son socios, también lo es Coalición Canaria del gobierno de Canarias. Y solo han votado la investidura, exclusivamente la investidura. Pero yo me alegro muchísimo de este acuerdo. Ya lo anuncié en el debate del Estado de la Nacionalidad, donde dije que las próximas semanas probablemente se anunciaría un acuerdo para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Y se cumplió justo a la semana después. La diferencia de unos responsables políticos y otros en este asunto es que el Gobierno de España y el Partido Socialista nunca se han desviado del camino pactado en Canarias, que era la modificación del artículo 135. Nunca. A pesar de las dificultades, a pesar de los que votaban en contra en el Congreso de los Diputados, nunca. Y lo estuvo trabajando con las fuerzas políticas, especialmente que votaron favorablemente a esa investidura. Bueno, Sebastián Franqui, como decíamos, que también con el Partido Socialista Canario estaba ahí en el Foro Canario de la Inmigración y que finalmente, bueno, pues también apoyaba esta aprobación de la ley. Y bueno, cerraba el presidente del Gobierno de Canarias, porque fue una parte del debate ayer en el Parlamento que duró, yo no exagero si digo un par de horas, ¿no? Cerraba el presidente del gobierno con casi también 10 minutos. La intervención primera fue en torno a 12 o 15 y cerraba, bueno, pues el presidente canario Fernando Clavijo. Porque creo que la grandeza del acuerdo y de lo que hemos logrado no debe verse empañada por estas pequeñas debilidades, ¿no?
pero tengo que desmentir algunas afirmaciones que se han vertido aquí y no me queda más remedio, ¿no? Y hacer algunas preguntas, ¿no? La primera, según se supo el acuerdo y según hice la rueda de prensa, felicité a todo el mundo y también felicité al señor Torres públicamente en la rueda de prensa, al señor Franqui. Lo hice con sinceridad y mire, en el oportunismo político del último minuto para colocarme medallas, a mí usted jamás me va a encontrar ahí, porque de verdad que creo que el trabajo que se ha hecho ha sido riguroso. Otros a lo mejor en el último minuto sí van a pelear por eso. Pero mira, este que les habla y los miembros del gobierno no lo van a hacer. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Aprovechó Franqui el final de su intervención para hacer referencia a la respuesta que estaba dándole Fernando Clavijo y dice que ahí no le van a encontrar para colgarse medallas en tal caso. Vamos a seguir con otras informaciones, también hablándoles de Canarias aquí en este tiempo de Archipiélago Directo. Por ejemplo, les puedo hablar de que Proexca, a través de Proexca Canarias, se promociona como hub de los videojuegos en los Estados Unidos. Sí, Games Developers Conference ha sido la feria en la que el archipiélago canario ha estado presente. Lo ha hecho en San Francisco con un stand propio bajo la marca Canary Island Games y en conjunto Proexca y la zona CEC, la zona especial canaria, en el espacio ICEX Games from Spain. Así que Proexca y la zona especial canaria junto con la CEC han participado en esa feria para promocionar, como decíamos, al archipiélago como hub de videojuegos aquí en el archipiélago. Saben ustedes que a lo largo de las últimas décadas pues han venido, bueno, desde hace mucho tiempo han venido a rodar películas aquí productoras norteamericanas. Bueno, pues ahora también para los videojuegos. También añadir a la información de Canarias que cada centro de menores en el archipiélago con medidas judiciales de Canarias, según comunica el gobierno, es atendido por una media de 70 vigilantes. La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud e Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, explicaba ayer en el Parlamento de Canarias que la seguridad de los centros de internamiento se sustenta en diversos protocolos que protegen tanto a los menores como al personal que trabaja en ellos. Lo decía ayer, como decíamos, en el Parlamento de Canarias, pero no vamos a volver a él porque los minutos que nos quedan es comentarle también que esta mañana en Santa Cruz de Tenerife, Bienestar Social convocaba a los municipios de la isla para el diseño participativo del nuevo Plan Integral de Mayores del Archipiélago Canario. Una reunión con el Gobierno de Canarias, como decíamos, con ese asunto relevante, por supuesto que sí, y que bueno, que tenían esa reunión con los ayuntamientos de la isla de Tenerife. De Tenerife decir también de su cabildo, concretamente, que se ha convocado, se ha desarrollado esta mañana en el Salón Noble del Cabildo de la isla de Tenerife una rueda de prensa para informar de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno. Entre los temas destacan los relacionados con la mejora de la movilidad, el tratamiento de las aguas, la rehabilitación de las infraestructuras ubicadas en el medio natural y las subvenciones para proyectos de cooperación de carácter internacional. También el Cabildo tinerfeño y el Ministerio de Defensa han firmado el convenio para desplegar la operación Prometeo de prevención de incendios forestales. La presidenta Rosa Dávila junto a la ministra Margarita Robles destacaban esta alianza estratégica para proteger el medio natural. Un operativo que se desplegará el 1 de julio hasta el 30 de septiembre e incluye vuelos nocturnos de helicópteros. Robles confirmaba también su presencia en Santa Cruz de Tenerife el próximo día 7 de junio para conmemorar el Día de las Fuerzas Armadas y que tendrán actos, como decíamos, en esa fecha en Santa Cruz de Tenerife. También el Cabildo organiza una jornada extra del proyecto Tejemanejes de la memoria en la Casa Lercaro. Esta iniciativa tiene lugar este jueves 27 de marzo entre las 10 de la mañana y las 12:30 y está dirigida a mujeres mayores de 65 años. El Cabildo también organiza
una feria denominada 10 años atrayendo talento, con más de 80 empresas y más de 2.000 participantes inscritos. Este evento puesto en marcha a través de la Fundación Canaria Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial, FIFEDE, y el apoyo de Cruz Roja, se desarrolla el próximo día 3 de abril en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife. Un cabildo que desarrolla también 15 actividades de voluntariado ambiental en una decena de municipios de la isla, y la Oficina de Participación y Voluntarios y el Voluntariado Ambientales coordina las acciones, entre las que se incluyen la recogida de residuos en la costa y la eliminación de especies exóticas invasoras. También el Cabildo de Tenerife pone en marcha una escuela de prevención de enfermedades y fomento de hábitos saludables. La iniciativa, a comentar, que cuenta con la colaboración de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, que pertenece al Gobierno de Canarias. Y también está mañana, no, en la de ayer se presentó la Escuela Preventiva, una de las mayores ofertas formativas de prevención de enfermedades aquí en Canarias. Se presentaba, como decíamos, ayer. También se presentaba ayer esa Feria de Empleo Atrayendo Talento, de la que les acabo de hablar. Y el Cabildo refuerza las líneas de alta demanda con esas nuevas guaguas accesibles y sostenibles, de la que escuchábamos hablar también ayer a Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de la isla de Tenerife. De Gran Canaria les hablaremos mañana más pormenorizadamente del apoyo del Cabildo de la isla al forraje, que multiplica la superficie cultivada en Gran Canaria y refuerza también el binomio local entre agricultura y ganadería. Y ayer el presidente del Cabildo de la isla de Gran Canaria desmentía pues que en la isla de Gran Canaria se estén vertiendo en torno al 40% de las aguas que se producen, aguas negras, al mar. Dice que ni mucho menos, y que el 80% de las aguas que son depuradas se están usando para regadío en la isla de Gran Canaria. Antonio Morales. Es decir, no se vierte agua no depurada. Depurada sí, no se están aprovechando al 100%. La idea es que se pueda aprovechar el 100%, pero no depurada no. No es depurada. No, depurada. 70% va a Tenerife, 40% va a Gran Canaria, no es depurada. No, eso no es así. Eso es eso. Bueno, pues nos desmentía la pregunta en rueda de prensa, como decíamos ayer. El presidente del Cabildo de la isla de Gran Canaria desmiente con rotundidad que sea un 40% de agua sin depurar que se estén vertiendo al mar en la isla de Gran Canaria. No lo permitiría, no lo permite la ley. Vamos con la despedida en esta primera hora. Seguimos después, cada uno en la programación. La 10, Capital Radio por un lado, y Capital Radio en Gran Canaria por otro. Nos encontramos este jueves a partir de las 11:05 de la mañana. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Capital Radio.